Mi hermano se acostó con mi novia y la dejó embarazada. Y cuando se lo conté a mis padres, me corrieron de la casa y le dieron mi fondo de ahorro a él para criar al niño. Hola a todos, antes de entrar de lleno en el vídeo de hoy, necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción, y suscribirse es una de las mejores formas en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo lo es todo. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora, comencemos con el vídeo. Nunca pensé que estaría compartiendo este desmadre de historia en internet, pero aquí estamos. Todavía estoy procesando todo lo que pasó y pensé que escribirlo podría ayudar. Además, puede que a algunos de ustedes les dé gracia el karma que terminó llegando. Un poco de contexto sobre mí: tengo 26 años ahora, pero esta pesadilla empezó cuando tenía 22. Crecí en un pueblito de Guanajuato donde todo el mundo se mete en los asuntos de los demás. En serio, no puedes ni comprar condones sin que la amiga de tu mamá de la iglesia se entere de alguna manera. Mis padres son de esos cristianos de hueso colorado que básicamente viven en la iglesia, primera comunidad de la fe. Mi papá trabaja como ajustador de seguros ganando alrededor de $114,750 al año, y mi mamá es secretaria de medio tiempo en una primaria que pasa el resto de su tiempo como voluntaria en la iglesia o chismeando con las otras señoras de la congregación. Éramos de clase media, supongo. Una casa bonita en un vecindario decente, vacaciones familiares regulares a lugares como Mazatlán, ese tipo de cosas. Nada lujoso, pero cómodo. Mis padres eran muy de valores tradicionales, lo que básicamente significaba que mi papá tomaba todas las decisiones importantes y mi mamá asentía mientras citaba versículos bíblicos sobre la sumisión. Eran estrictos conmigo, pero extrañamente permisivos con mi hermano menor. Más sobre ese pendejo después. Me partí el lomo en la preparatoria. No fui el primer lugar de la clase ni nada parecido, pero me gradué con un promedio de 9,7, era capitán del equipo de lucha y hacía todas esas cosas de voluntariado que a las universidades les gusta ver en las solicitudes. Conseguí una beca parcial en la Universidad Estatal para Ingeniería Mecánica. No era una beca completa, pero era suficiente para que fuera costeable si trabajaba medio tiempo. Conseguí un empleo en el taller de Don Jaime, trabajando de 25 a 30 horas a la semana cambiando aceite, rotando llantas y eventualmente haciendo reparaciones más complejas. Don Jaime, el dueño, era un señor mayor medio gruñón que no hablaba mucho, pero era justo y me pagaba un sueldo decente considerando que aún estaba aprendiendo. Entre lo que ganaba allí y los veranos trabajando en la construcción, logré ahorrar unos $394,450 para la universidad para mi segundo año. Aquí es donde cometí mi primer gran error. Mis padres me convencieron de que los dejara administrar ese dinero por mí. Abrieron una especie de cuenta educativa que ellos controlaban por motivos de impuestos. Confiaba plenamente en ellos. ¿Por qué no lo haría? Eran mis padres y siempre hablaban de lo importante que era mi educación. Además, mi papá siempre andaba presumiendo sus conocimientos financieros y cómo daba un curso de finanzas bíblicas en la iglesia. Pensé que sabía lo que hacía. Luego está mi hermano, Miguel. Este tipo siempre fue el hijo dorado a pesar de ser un completo inútil. Es 2 años menor que yo, así que tenía 20 cuando todo esto pasó. Ya lo habían corrido de la Universidad Tecnológica 2 veces. La primera porque no lo desafiaban lo suficiente, y la segunda porque los profesores la traían contra él. Al menos eso es lo que mis padres le decían a todos en la iglesia. Miguel nunca mantuvo un trabajo más de 3 meses. Trabajó en un supermercado hasta que lo cacharon tomándose descansos extra, luego en un lugar de comida rápida hasta que empezó a llegar tarde siempre, luego en la plaza vendiendo celulares hasta que lo despidieron por coquetear con las clientas en lugar de, ya saben, vender celulares. Pero no importaba cuántas veces la regara, mis padres siempre ponían excusas por él. Miguel apenas está encontrando su camino. Miguel es muy creativo y el sistema educativo tradicional no se adapta a su estilo de aprendizaje. Miguel marcha a su propio ritmo. Miguel tiene alma de emprendedor. Mientras tanto, yo me mataba trabajando y estudiando, y ellos actuaban como si eso fuera lo mínimo que se esperaba de mí. Una dinámica clásica de hijo dorado y chivo expiatorio que yo estaba demasiado cegado para reconocer.
Conocí a Ximena durante mi segundo año en una cafetería del campus. Yo estaba estudiando para un examen de termodinámica y ella se sentó en mi mesa porque el lugar estaba lleno. Era hermosa. Pelirroja, de ojos verdes y con unas curvas de infarto, el tipo de chica que pensé que nunca me voltearía a ver. Pero empezamos a hablar y ella parecía realmente interesada. Ximena estudiaba administración de empresas y trabajaba medio tiempo como mesera en un restaurante de cortes muy elegante en el centro. Ganaba propinas excelentes y siempre tenía el último iPhone, bolsas de marca y esos leggings carísimos de Lululemon. Pensé que era ambiciosa, pero mirando hacia atrás, debía haber visto las señales de alerta. Siempre hablaba de querer vivir en una casa enorme en las afueras y manejar un coche de lujo algún día. Señales clásicas de una interesada que mi tonto yo no quiso ver porque, bueno, era una pelirroja guapísima mostrando interés en un nerd de ingeniería. Empezamos a salir y por casi 2 años las cosas parecían ir bastante bien. No nadaba en dinero, pero siempre me aseguraba de llevarla a algún lugar lindo los fines de semana, comprarle regalos detallistas para sus cumpleaños y nuestro aniversario, ese tipo de cosas. Ella venía a mi departamento viejo y cocinábamos, bueno, yo cocinaba mientras ella veía vídeos de TikTok y luego veíamos Netflix. Cosas normales de una relación universitaria. Mi amigo Diego, que trabajaba en el área de TI de la universidad, trató de advertirme una vez. Él y yo habíamos sido amigos desde la orientación de primer año. Un tipo inteligente, algo torpe socialmente, pero leal como nadie. Güey, he visto a Ximena saliendo con diferentes tipos en el campus, me dijo como al año de mi relación con ella. Como que se les cuelga mucho en las fiestas y así. Lo mandé a volar y hasta nos peleamos por eso. Lo acusé de estar celoso porque él no podía conseguir novia. No nos hablamos por casi un mes después de eso. Como desearía haberlo escuchado entonces. Me habría ahorrado un mundo de dolor. Durante ese tiempo, llevaba a Ximena a casa para que conociera a mi familia con bastante regularidad. Las cenas de los domingos eran obligatorias. Mi mamá se volvía loca si intentaba faltar a una. Mis padres parecían querer a Ximena al principio. Ella sabía exactamente cómo actuar con ellos. Toda educada e interesada en los chismes de la iglesia de mi mamá y las aburridas historias de seguros de mi papá. Miguel, sin embargo, debía haber notado cómo la miraba desde el principio. Siempre buscando excusas para sentarse junto a ella en la cena o ofreciéndose a mostrarle las mejoras que le había hecho a su cuarto, o sea, los pósters que había colgado. Lo caché mirándole el trasero un par de veces, pero pensé que era comportamiento normal de un tipo cualquiera. No me di cuenta de que estaba planeando apuñalarme por la espalda todo el tiempo. Fue un jueves por la noche en abril cuando Ximena soltó la bomba. Lo recuerdo claramente porque acababa de terminar un turno de 10 horas en el taller y tenía grasa bajo las uñas que no salía por más que me tallara. Estaba agotado y tenía clase temprano a la mañana siguiente. Todo lo que quería era bañarme y desmayarme. Ximena estaba sentada en el sillón de mi departamento cuando llegué. Estaba vestida más elegante de lo normal y tenía una expresión extraña. Seria, pero también satisfecha, como si acabara de lograr algo muy astuto. Tenemos que hablar, dijo, palmeando el cojín junto a ella. Esas 3 palabras nunca son buenas noticias. Me senté, ya temiendo lo que fuera a decir. Estoy embarazada, soltó, sin siquiera parecer molesta por ello. Más bien como si fuera un triunfo. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago y luego me hubiera pateado en el suelo. ¿Estás segura? Fue todo lo que pude decir. Pregunta estúpida, lo sé. Ella asintió y sacó una prueba de embarazo positiva de su bolsa. Luego otra. Me hice 3 pruebas diferentes. Tengo unas 6 semanas. Mi mente iba a 1000 por hora. Usábamos protección. No perfectamente, lo admito, pero la mayoría de las veces. Las probabilidades parecían bajas, pero obviamente no imposibles. Está bien, dije lentamente. Tenemos que resolver esto. ¿Qué quieres hacer? Trataba de ser comprensivo mientras por dentro estaba entrando en una crisis nerviosa. Tenía solo 22 años, iba a la mitad de mi carrera, trabajando por poco más del salario mínimo.
¿Cómo demonios iba a mantener a un niño? Ximena empezó a hablar sobre cómo necesitábamos madurar y ser adultos ahora. Sobre cómo estaba pensando en dejar la escuela para enfocarse en ser mamá, sobre cómo deberíamos casarnos pronto porque no quería que se le notara la panza en las fotos de la boda. Tenía toda una vida planeada en el lapso de, aparentemente, unas pocas horas. Ya se lo dije a mis papás, dijo. No están felices por el momento en que pasó, pero nos apoyarán. ¿Se lo dijiste a tus papás antes que a mí? Pregunté, sintiéndome cegado. Necesitaba el consejo de mi mamá, dijo, como si eso lo explicara todo. Ah, y creo que deberíamos decírselo a tus papás este domingo en la cena. Van a ser abuelos. Parecía demasiado emocionada para ser alguien cuyos planes de vida supuestamente se estaban descarrilando. Yo todavía estaba en shock, pero acepté que se lo diríamos a mis padres ese fin de semana. Imaginé que estarían decepcionados de mí. Probablemente me darían un sermón sobre el sexo prematrimonial y el pecado, pero que al final nos ayudarían a resolverlo. Durante las siguientes semanas, tuvimos pláticas larguísimas sobre el futuro. Ximena de repente quería mudarse de su departamento a un lugar más grande para el bebé. No importaba que el bebé fuera del tamaño de un chícharo y no fuera a necesitar su propio cuarto por al menos un año. Empecé a tomar aún más horas en el taller, trabajando más de 40 horas a la semana además de mis clases. Estaba cansadísimo, pero decidido a hacer que funcionara de alguna manera. Ximena empezó a buscar departamentos más grandes que no podíamos pagar y a hacer tableros en Pinterest para el cuarto del bebé. Incluso, en broma, me mandaba enlaces de anillos de compromiso que costaban más que mi coche. Cuando sugerí gentilmente que tal vez necesitábamos ser más realistas con nuestro presupuesto, me acusó de no estar emocionado por el bebé. Un hombre de verdad estaría encantado de ser padre, decía, sacudiendo el cabello. Tal vez necesites repriorizar tu vida. Entonces llegó el día que lo destruyó todo. Estaba en casa de mis padres para la cena del domingo. Esa reunión familiar obligatoria en la que insistían cada semana. Ximena estaba allí también, ya hablando con mi mamá sobre nombres de bebés y temas para el cuarto. Había estado muy ansiosa por contarles sobre el embarazo. Y aunque inicialmente fueron un poco distantes, especialmente cuando mi papá preguntó si nos casaríamos y cuándo, se habían ajustado bastante rápido a la idea de convertirse en abuelos. Miguel estaba siendo el mismo idiota de siempre, haciendo comentarios arrogantes sobre cómo yo tendría que dejar la escuela ahora y cómo me había atrapado con Ximena. Seguía ofreciéndole comida y bebidas, siendo extrañamente atento de una manera que me molestaba, pero que no levantó sospechas reales todavía. Fui al baño y accidentalmente dejé mi teléfono sobre la mesa. Cuando regresé, la cara de Ximena estaba blanca y estaba mirando fijamente mi pantalla. Todos los demás en la mesa se habían quedado callados también. Tomé mi teléfono y vi un mensaje de Diego, güey, vi a Miguel y a Ximena saliendo del motel Las Palmeras en la carretera 9 la semana pasada. Pensé que debía saberlo. Te apoyo en lo que sea que pase. La habitación se quedó en un silencio de tumba. Miré a Ximena, luego a Miguel, y ese desgraciado tuvo la audacia de sonreírme con burla. ¿Qué carajos es esto? Pregunté, con mi voz extrañamente calmada considerando que sentía que iba a explotar. Ximena empezó a llorar esas lágrimas falsas que las mujeres sacan cuando las atrapan. No es lo que piensas. Solo estábamos hablando sobre el bebé y cosas así. ¿En un motel? Pregunté incrédulo. Mi mamá se horrorizó. ¿Ese lenguaje? No usamos esas palabras en esta casa. No podía creer que eso fuera en lo que se estaba enfocando, no en el hecho de que mi hermano aparentemente había estado viendo a mi novia a mis espaldas. ¿Es verdad? Exigí, mirando a Miguel. Él se estiró en su silla, completamente relajado, como si esto fuera solo un inconveniente menor. Sí, es verdad. Nos hemos estado viendo desde hace un tiempo. ¿Y qué? Entonces Ximena empezó a llorar más fuerte. Solo fue una vez. Estaba confundida y alterada por lo del embarazo. Miguel soltó una risita. En realidad, fueron como 5 o 6 veces, dijo con esa sonrisa de imbécil. Y hermano, odio decírtelo, pero ese bebé no es tuyo.
Me abalancé sobre la mesa hacia él, tirando el preciado centro de mesa de mi mamá, una figurita de cerámica de Jesús que había traído de un viaje a Tierra Santa. Logré darle un buen golpe antes de que mi papá me quitara de encima. Miguel solo se rió y se limpió la sangre del labio. Solo estás enojado porque ella buscó a un hombre de verdad en lugar de un pinche mecánico mugroso que apenas puede pagar una sopa instantánea, escupió. Al menos yo sé cómo satisfacerla. Lo peor de todo, mis padres se quedaron allí parados, sin decir ni una maldita palabra sobre lo que Miguel había hecho. Mi mamá estaba más molesta por su estatua de Jesús rota que por el hecho de que su hijo menor había traicionado a su hijo mayor de la peor manera posible. En cambio, mi mamá empezó a decir que la violencia no era la respuesta y que Dios actúa de maneras misteriosas. Mi papá solo se quedó allí con la mano en mi hombro, apretando demasiado fuerte, como si yo fuera el que necesitaba ser contenido. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, le pregunté directamente a Ximena. ¿El bebé es de Miguel? Ella se miró las manos y asintió. Lo siento, pero sí. Nos hicimos una prueba de sangre la semana pasada. ¿La semana pasada? Lo habían sabido por una semana y nadie pensó en decírmelo. Había estado tomando turnos extra, faltando a sesiones de estudio, buscando departamentos mediocres de 2 recámaras. Todo por un bebé que ni siquiera era mío. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, con la voz vacía. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Ximena y Miguel intercambiaron miradas. Desde Navidad, admitió ella. ¿Navidad? Eso fue hace 4 meses. Mientras yo le compraba un collar que apenas podía pagar y la llevaba a un restaurante lindo para nuestro aniversario, ella se estaba acostando con mi hermano, probablemente riéndose de mí a mis espaldas todo el tiempo. Luego Ximena tuvo el descaro de empezar a hablar de sus necesidades y de cómo yo era emocionalmente indisponible, porque siempre estaba trabajando o estudiando. Como si eso justificara acostarse con mi hermano y mentir sobre el bebé. Nunca quise lastimarte, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. Pero Miguel me entiende de una manera que tú nunca lo hiciste. Además, él tiene mucho potencial. Solo ha estado limitado por el sistema. Casi me río. ¿Miguel tenía potencial? ¿El tipo que ni siquiera podía llegar a tiempo a un trabajo en McDonald's? ¿El tipo que seguía viviendo en casa a los 20 años, jugando videojuegos todo el día y sin aportar nada? ¿Y ahora qué? Pregunté, mirando a todos. ¿Iban a dejar que pensara que el bebé era mío para siempre? ¿Que mantuviera al hijo de otro hombre? El hijo de mi hermano. Te lo íbamos a decir, dijo Ximena débilmente. Eventualmente. ¿Después de que hubiera firmado el acta de nacimiento? Pregunté. ¿Después de que dejara la escuela para mantenerte? ¿Cuál era el plan exactamente? Miguel se reclinó en su silla. Mira, carnal, no es tan complicado. Ximena y yo estamos juntos ahora. Ella va a tener a mi hijo. Tú eres el que sobra. Tal vez sea hora de que te largues. No podía creer lo que estaba oyendo. La crueldad casual de todo era asombrosa. Mi hermano, mi novia de 2 años, mis padres parados allí, sin defenderme, sin expresar indignación por lo sucedido. Me giré hacia mis padres. ¿Ustedes sabían esto? Intercambiaron miradas. Sospechábamos que algo podría estar pasando, admitió mi papá. Miguel nos lo confió hace unas semanas. ¿Y no pensaron en decírmelo? Estaba gritando ahora. Me dejaron andar como un idiota, planeando para un bebé que no es mío. Pensamos que era algo que ustedes los jóvenes necesitaban resolver por sí mismos, dijo mi mamá con aires de superioridad. Y honestamente, estábamos orando para que las cosas se resolvieran de una manera que mantuviera al bebé en un ambiente familiar estable. Ahí fue cuando me cayó el 20. No estaban molestos por la traición de Miguel porque lo veían como una solución. Miguel finalmente tendría que crecer y ser responsable. Tendría que conseguir un trabajo, mantener a un niño, y a sus ojos, eso valía sacrificar mi felicidad y mi futuro. El torbellino de porquería que siguió fue épico. Mis padres me sentaron al día siguiente para una reunión familiar. Miguel y Ximena estaban allí también,
tomados de la mano como si fueran las víctimas de todo esto. Ximena había pasado la noche en nuestra casa familiar, probablemente en mi vieja recámara. El pensamiento me dio asco. Hijo, empezó mi papá, con su voz de pastor a todo volumen. Hemos estado orando sobre esta situación, y creemos que Dios tiene un plan aquí. ¿Un plan? Repetí. ¿Qué clase de plan involucra a mi hermano cogiendo con mi novia? Mi mamá se horrorizó como si acabara de defecar sobre su Biblia. Ese lenguaje. El Señor nos está probando a todos en este momento. Luego vino el golpe de gracia. Empezaron a hablar de cómo Miguel y Ximena iban a necesitar apoyo con el bebé. De cómo eran jóvenes y estaban enamorados y merecían una oportunidad para empezar su familia, ¿verdad? Creemos que lo mejor es que ellos se muden a tu vieja recámara, dijo mi papá. Es más grande y sería un buen cuarto para el bebé. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Mi cuarto? Ya ni siquiera vivo aquí, pero están regalando mi espacio. Pero todavía tienes cosas guardadas aquí, señaló mi mamá como si eso justificara todo. Todas esas cajas en el closet, tus viejos trofeos. Y hemos estado pensando, continuó mi papá, aclarándose la garganta, el dinero en tu fondo para la universidad realmente los ayudaría a empezar. Miguel intervino entonces, con su voz destilando falsa preocupación. Mira, carnal, sé que esto es difícil, pero tú ya casi terminas la escuela de todos modos, y siempre presumes de cuánto ganas en ese taller. Ximena y yo necesitamos ese dinero más que tú ahora mismo. Ximena asintió con entusiasmo. Estábamos pensando que podríamos usarlo para el enganche de una casa. Algo con al menos 3 recámaras y patio para el bebé. Nada lujoso, solo algo en el residencial Los Olivos. Los Olivos era el fraccionamiento más caro del pueblo. Mi sangre estaba hirviendo. Ese es mi dinero. Yo trabajé por él. La cara de mi papá se endureció. En realidad, la cuenta está a nuestros nombres. Legalmente, es nuestra decisión cómo se usa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en las entrañas. Realmente iban a quitarme mis $394,450 dinero por el que había sudado y sangrado. Dinero que se suponía debía ayudarme a terminar mi carrera, y se lo iban a dar a Miguel y a Ximena para su bebé. Un bebé que existía porque me habían traicionado. Esto es una locura, dije, poniéndome de pie. No pueden esperar seriamente que esté de acuerdo con esto. Nadie te está pidiendo que estés de acuerdo, dijo mi papá con frialdad. Te estamos diciendo lo que va a pasar. ¿Y qué hay de mí? Pregunté. ¿Qué hay de mi futuro, mi título? Mi mamá me palmeó la mano con condescendencia. Eres tan inteligente y trabajador. Tú encontrarás la manera. Miguel y Ximena necesitan más ayuda ahora mismo. Y tal vez esta es la forma en que Dios te enseña humildad. Mi papá añadió. Siempre has sido muy soberbio con tus logros. Exploté. Les dije exactamente lo que pensaba de su plan divino y de su preciado Miguel. Le dije a Ximena que era una zorra interesada que se arrepentiría de haberse quedado con un perdedor como mi hermano. Le dije a Miguel que era una excusa patética de hombre que no podía ganar nada por mérito propio, así que tenía que robármelo a mí, mi novia, mi dinero, mi futuro. Mi papá se levantó tan rápido que su silla se cayó. Ya basta. Hasta que puedas aceptar la voluntad de Dios y pedirle perdón a tu hermano y a Ximena, no eres bienvenido en esta casa. Por mi perfecto, escupí. Quédense con el dinero. Quédense con el cuarto. Quédense con su pinche familia feliz. Me largo. Mientras salía, oí a Miguel decir, ya se le pasará y vendrá gateando de regreso. Siempre lo hace. Juré en ese mismo momento que nunca les daría esa satisfacción. Cuando regresé a mi departamento, me di cuenta de que ni siquiera tenía fotos de mi casa. Nada que me recordara mi infancia o mi familia. Todo seguía en casa de mis padres, en álbumes, marcos y cajas, junto con mis trofeos de lucha, mi medalla de Boy Scout y todos los demás recuerdos de mi vida antes de la universidad. Le mandé un mensaje a mi mamá preguntando si al menos podía ir por mis cosas personales.
Ella respondió que era bienvenido a hacerlo tan pronto como me disculpara con Miguel y Ximena. Ahí fue cuando supe que realmente todo había terminado. Estaba solo. Los siguientes meses fueron un infierno. Mi contrato de renta terminaba en 2 semanas y yo contaba con ese fondo universitario para ayudarme con el depósito de un nuevo lugar. Ahora estaba quebrado, traicionado y a punto de quedarme en la calle. Dormí en sillones de amigos hasta que se cansaron de mí. Todos eran comprensivos al principio, pero después de unas semanas de tenerme durmiendo en su sala y siendo un amargado, las invitaciones se acabaron. Tomé aún más horas en el taller, pero tuve que dejar 2 materias porque no podía con todo. Mis calificaciones se hundieron. Básicamente sobrevivía a base de bebidas energéticas y hamburguesas de la línea económica. Diego fue el único que realmente me apoyó. Me dejó quedarme en su departamento por casi 6 semanas hasta que pude ahorrar para el depósito de un estudio que era un asco. El lugar tenía cucarachas y una regadera en la que solo salía agua fría, pero era mío. Tienes que demandar por ese dinero, cabrón, me decía Diego. Eso es robo de salario lo que hicieron. Tú trabajaste por ese efectivo. Pero los abogados cuestan dinero que yo no tenía. Y honestamente, solo quería cortar todo lazo con mi supuesta familia. El pensamiento de arrastrar esto en la corte, tener que verlos de nuevo, tener que revivir la traición. No podía con ello. A través de amigos mutuos, me enteré de que Miguel y Ximena se habían mudado a mi viejo cuarto, que estaban usando mi fondo universitario para comprar muebles de bebé de lujo y que Ximena tenía una lista de deseos para su regalo de parto que incluía un brazalete de $85,750. Mientras tanto, Miguel seguía sin poder mantener un trabajo. Había empezado un proyecto emprendedor vendiendo suplementos de proteína carísimos por Instagram. Se hacía llamar influencer de fitness a pesar de nunca haber pisado un gimnasio. Aceché sus redes sociales más de lo que me gustaría admitir. Ximena constantemente publicaba fotos de su panza con frases como bendecida y mi increíble baby daddy consintiéndome otra vez. Cada publicación era como un cuchillo nuevo en las tripas, pero no podía dejar de mirar. Toqué fondo como al 4.º mes cuando mi coche se descompuso y no podía pagar el arreglo. Tuve que caminar 5 kilómetros para ir al trabajo todos los días, bajo el sol o la lluvia. Una noche, después de un turno especialmente pesado, me senté en mi colchón en el suelo, no podía pagar una base de cama, y simplemente me quebré. Estaba agotado, pobre y me sentía completamente traicionado por todos en los que alguna vez confié. Pero algo hizo clic esa noche. Me di cuenta de que no iba a dejar que esos infelices ganaran. No iba a ser el exnovio / hermano patético que nunca se recuperó. Había trabajado demasiado duro, llegado demasiado lejos como para dejar que me destruyeran. Al día siguiente, hablé con mi jefe, don Jaime, sobre mi situación. Don Jaime era un viejo gruñón que había manejado el taller por 30 años y no aguantaba tonterías de nadie. Me había visto llegar viéndome progresivamente peor en los últimos meses, pero no había dicho nada. Hijo, eres uno de los mejores mecánicos que he visto, me dijo después de que le expliqué lo que había pasado. Te diré que, necesito a alguien que maneje el taller los fines de semana. El puesto viene con un aumento de $50 la hora, y puedes trabajar en tu propio coche después del horario de cierre. No era una fortuna, pero era un comienzo. Me puse las pilas, arreglé mi coche y me obligué a concentrarme en la escuela de nuevo. Contacté a un profesor que me ayudó a conseguir una posición como asistente de investigación que pagaba decente y se veía bien en mi currículum. Entre los 2 trabajos, estaba trabajando casi 60 horas a la semana además de las clases, pero estaba sobreviviendo. Corté todas las conexiones en redes sociales con mi familia y Ximena. Cambié mi número de teléfono. Me mudé a un departamento un poco mejor donde la regadera a veces solía tener agua caliente. Comí mucho ramen y sándwiches de crema de cacahuate. No salí en citas. No fui a fiestas. Solo trabajé, estudié y dormí cuando podía. Fue una existencia miserable. Pero era un avance. Y cada día que pasaba, cada cheque que ganaba, cada examen que aprobaba. Todos eran pequeñas victorias en mi guerra personal contra el rendirme. La parte más difícil fue la soledad. Había perdido no solo a mi novia, sino a toda mi familia de un solo golpe.
Las fiestas eran lo peor. Ese primer día de Acción de Gracias, trabajé un turno doble en el taller y luego fui a casa y me comí una cena de pavo de microondas solo. La Navidad fue aún peor. Me ofrecí de voluntario para trabajar para que otros empleados pudieran estar con sus familias, luego fui a mi departamento vacío y lloré como un niño. Pero seguí empujando, un pie delante del otro, un día a la vez. 2 años después, me gradué con mi título de ingeniería. Apenas, pero lo logré. Don Jaime me contactó con su cuñado, que manejaba una empresa de manufactura que construía piezas personalizadas para vehículos de lujo. Conseguí un trabajo de ingeniería de nivel inicial allí, ganando $166,200 al año, más de lo que mi papá jamás ganó. Me mudé a un departamento decente, compré un coche usado pero confiable y empecé a pagar mis préstamos estudiantiles. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Incluso empecé a salir de nuevo. Nada serio, solo cosas casuales. No iba a confiarle mi corazón a nadie después de lo que hizo Ximena. Entonces conocí a Sofía en un evento de trabajo. Era una abogada ambiental que consultaba para nuestra empresa en temas de cumplimiento. Inteligente, independiente, se pagaba sus cosas y no se dejaba de nadie. Básicamente, la anti-Ximena. Nos llevamos de maravilla. Y por primera vez, empecé a pensar que tal vez no todas las mujeres eran oportunistas interesadas. Sofía tenía 27 años, se había hecho a sí misma, tenía su propio departamento y un pitbull rescatado llamado Rudy. En nuestra tercera cita, le conté todo lo que había pasado con mi familia. Medio esperaba que saliera corriendo. ¿Quién quiere salir con un tipo con ese tipo de equipaje? En cambio, me escuchó. Realmente me escuchó. Y luego dijo algo que se me quedó grabado: ellos no te merecían. Y el hecho de que sobrevivieras a lo que hicieron y aún así lograras construir una vida para ti mismo, eso muestra una fuerza increíble. Por primera vez desde que todo se derrumbó, me sentí visto, no como una víctima, un tonto o un tipo con una historia triste, sino como alguien que había enfrentado la adversidad y salido del otro lado. Por ese tiempo, empecé a escuchar rumores de mi pueblo a través de Diego, que todavía mantenía contacto con gente de allá. Aparentemente, la iglesia de mis padres tuvo un escándalo mayor. El pastor principal había estado malversando fondos durante años. Mi papá, que estaba en el comité financiero, también estaba bajo investigación. No les habían presentado cargos por nada, pero su reputación estaba por los suelos. El negocio de suplementos de Miguel había fracasado espectacularmente. Resulta que estaba haciendo afirmaciones de salud que llamaron la atención de las autoridades sanitarias. Algo sobre que sus productos curaban la depresión y aumentaban la testosterona en un 500%. Le cayó una multa de $257,250 que no podía pagar. Ximena ya había tenido al niño, un niño al que llamaron Mateo. Por supuesto que escogieron ese nombre. Pero ella constantemente publicaba cosas pasivo-agresivas en redes sociales sobre cómo algunos padres no se hacen responsables y la vida de madre soltera es muy dura. No me importaba nada de eso. Estaba enfocado en mi propia vida, consiguiendo ascensos y construyendo algo real con Sofía. Ella se mudó conmigo después de 8 meses, trayendo a Rudy y su enorme colección de libros. Hablamos de comprar una casa juntos. Entonces llegó la primera llamada. Fue un martes por la tarde. Sofía y yo estábamos preparando la cena juntos. Bueno, yo estaba cocinando y ella estaba sentada en la barra tomando agua mineral y contándome su día. Mi teléfono sonó con un número que no había visto en más de 2 años. Mi madre. Le mostré la pantalla a Sofía. Es mi mamá. Ella levantó las cejas. ¿Vas a contestar? Casi no lo hago, pero una parte de mí tenía curiosidad. Y otra parte quería que supiera que me estaba yendo perfectamente bien sin ellos. Creo que sí. Te daré privacidad, dijo Sofía, agarrando la correa de Rudy para darle un paseo, pero negué con la cabeza. Quédate, por favor. Quiero que escuches esto. Puse el teléfono en altavoz. ¿Bueno? Ay, hijo. Sollozó mi mamá. Hemos estado tratando de localizarte. Las cosas están.
Están realmente mal. Para no hacer el cuento largo, a mi papá lo habían acusado como cómplice en el esquema de malversación de la iglesia. Resulta que se había hecho de la vista gorda mientras el pastor desviaba dinero del fondo de construcción. Había perdido su trabajo y se estaban ahogando en gastos legales. La casa estaba en proceso de embargo. Mi mamá había sido diagnosticada con presión alta por el estrés. Necesitamos ayuda, admitió. Solo temporal, solo hasta que nos recuperemos. Le dije que lo pensaría y colgué. Sofía me miró preocupada. ¿Estás bien? Me sorprendió darme cuenta de que sí lo estaba. La llamada no me había dejado en una crisis como temía. No sentí nada. Ni enojo, ni satisfacción por su desgracia, ni deseo de ayudar. Simplemente nada. Estoy bien, dije. Terminemos de cenar. Al día siguiente, llamó Miguel. ¿Qué onda, carnal? Empezó, como si todavía estuviéramos bien. Sé que las cosas se pusieron feas entre nosotros, pero necesito un favor. Ximena me dejó, güey. Se llevó a Mateo con ella. Me está demandando por pensión alimenticia, pero no tengo trabajo ahora mismo. Me estoy quedando con mi mamá y mi papá, pero ellos ni siquiera pueden ayudarse a sí mismos. Dejé que divagara por 5 minutos sobre lo difícil que era su vida ahora. Como Ximena había cambiado después del bebé y se volvió una feminazi total que esperaba que él realmente fuera padre y esas pendejadas. Como ella había vaciado su cuenta conjunta, financiada por mi dinero universitario, antes de irse. Así que, bueno, concluyó finalmente, pensé que tal vez me podrías prestar unos 175,000 dólares pesos para recuperarme. O tal vez dejarme quedar contigo un tiempo. Me enteré de que tienes un chambón ahora. Lo pensaré, dije y colgué por segunda vez. Sofía me miró sobre su café matutino. Déjame adivinar. ¿El hermano quiere un rescate? Asentí. ¿Cómo lo sabes? Porque eso es lo que hacen los parásitos, dijo simplemente. Usan a las personas hasta que ya no pueden más. Luego buscan una nueva fuente. La tercera llamada vino de la misma Ximena. Hola, dijo, tratando de sonar dulce. Oye, no sé si te enteraste, pero Miguel y yo no funcionamos. Era tan inmaduro, ya sabes. No como tú. Tú siempre fuiste tan responsable. He estado pensando mucho en ti últimamente. La interrumpí. ¿Qué quieres, Ximena? Ella suspiró. Mira, estoy batallando. Madre soltera, sin ayuda de Miguel ni de sus papás. Tuve que regresarme a vivir con mi mamá y me está cobrando una renta que no puedo pagar. Mateo necesita ropa nueva y la guardería es carísima. Y la insté. Y pensé que, dada nuestra historia, tal vez querrías ayudar. Por los viejos tiempos. No podía creer la audacia. Déjame ver si entendí bien. ¿Quieres que mantenga financieramente al hijo que tuviste con mi hermano después de que me engañaste? Cuando lo pones así, suena mal, chilló ella. Pero Mateo es tu sobrino. ¿No te importa la familia? Eso viniendo de ella era el colmo. Lo pensaré, dije, y colgué por tercera vez. No tenía que pensar ni un carajo. Ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Una semana después, renté una sala de conferencias en el único hotel elegante de mi pueblo. Hice que mi abogada, la licenciada Elena, redactara unos documentos. Luego envié invitaciones formales a mis padres, a Miguel y a Ximena, diciéndoles que quería discutir arreglos financieros para ayudar a la familia durante este tiempo difícil. Sofía pensó que estaba loco. No les debes nada, me decía. Son buitres. Lo sé, le aseguré. Solo confía en mí. Todos se presentaron viéndose desesperados, pero esperanzados. Mi mamá había perdido peso, su ropa le colgaba. Mi papá se veía 10 años mayor, con el cabello ahora completamente gris. Miguel lucía un intento andrajoso de barba, probablemente para ocultar la papada por todo el peso que había ganado. Y Ximena. Seguía siendo atractiva de esa manera obvia,
pero el cansancio de la maternidad soltera se notaba en las ojeras bajo sus ojos. Miguel tuvo el descaro de intentar abrazarme. Me hice a un lado. Vayamos a los negocios, dije, abriendo mi laptop. He estado revisando sus situaciones y estoy dispuesto a ayudar bajo ciertas condiciones. Sus caras se iluminaron. Mi papá empezó a decir cómo sabía que yo haría lo correcto y cómo la sangre es más espesa que el agua. Asentí a Elena, quien entregó los documentos. Estos son contratos legalmente vinculantes. Estoy dispuesto a brindar apoyo financiero bajo los siguientes términos. Puse una presentación de PowerPoint que había preparado. Sofía me había ayudado a que se viera profesional como el demonio. Primero, pagaré el resto de la hipoteca de la casa, aproximadamente $1,920,800, para que no la pierdan, les dije a mis padres. Sus ojos se abrieron de par en par. A cambio, pondrán la casa a mi nombre. Pueden seguir viviendo allí, pagándome una renta un 20% por debajo del valor de mercado. Mi papá abría y cerraba la boca como un pez. Pero... ¡esa es nuestra casa! Era su casa, corregí. Antes de que decidieran robar mi fondo universitario y correrme. Me giré hacia Miguel. Para ti, ofrezco cubrir tus gastos legales y establecer un plan de pagos para tus multas sanitarias. A cambio, trabajarás como intendente en la planta de mi empresa. El trabajo paga $240 la hora, sin prestaciones. También firmarás este documento reconociendo que buscaste deliberadamente una relación con Ximena para lastimarme. Miguel se puso rojo. Eso es una mamada. No voy a firmar eso. Entonces puedes resolver tu propio desmadre, me encogí de hombros. Finalmente, miré a Ximena. Para Mateo, no para ti. Abriré un fideicomiso de $343,000 para su educación. El dinero irá directamente a la universidad cuando cumpla 18 años y solo si mantiene un promedio de 8,5. Tú no recibes nada. Ximena estalló en lágrimas. ¿Pero qué hay de mí? ¿Cómo se supone que viva? Consigue un trabajo, sugerí. O busca a otro tonto de quien colgarte. Mi mamá estaba sollozando ahora. Esto no es perdón cristiano. Esto no es lo que hace la familia. Me reí. Ustedes perdieron el derecho de hablarme de familia cuando eligieron a Miguel sobre mí. Cuando me robaron mi dinero y se lo dieron a ellos. Cuando me corrieron y me dejaron sin nada. Pero estamos desesperados, suplicó mi papá. Perderán todo. Como yo lo perdí todo, respondí. Estos son mis términos. Tómenlos o déjenlos. Tienen 24 horas para decidir. Me levanté y me abotoné el saco. Elena recogió los contratos sin firmar. Espera. Gritó Miguel mientras yo llegaba a la puerta. ¿Qué pasa si no firmamos? ¿Qué harás? Me di la vuelta con una sonrisa. Nada. Yo regresaré a mi carrera exitosa y a mi relación feliz y seguiré viviendo mi mejor vida. Ustedes seguirán hundiéndose en la pobreza y la desesperación. De cualquier forma, yo gano. Salí de allí sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Sofía me esperaba en el bar del hotel. ¿Cómo te fue? Preguntó. Exactamente como esperaba, respondí, aflojándome la corbata. Parecía que les iba a dar un infarto colectivo. ¿Crees que firmen? Me encogí de hombros. No me importa. La dulce venganza fue ver sus caras cuando se dieron cuenta de que yo no los necesitaba. Ellos me necesitaban a mí, y yo tenía el poder de ayudarlos o no. 2 días después, Elena llamó para decirme que mis padres habían puesto la casa a mi nombre. Miguel inicialmente rechazó el trabajo de intendente, pero cambió de opinión cuando le entregaron una notificación judicial por las multas impagadas. Ximena trató de pelear los términos del fideicomiso de Mateo, argumentando que necesitaba dinero ahora, no en el futuro, pero mi abogada la cayó rápido. Nunca he visitado la casa desde que la pusieron a mi nombre. Tengo una compañía administradora que cobra la renta.
Miguel duró exactamente 3 semanas en el trabajo de limpieza antes de ser despedido por quedarse dormido en un closet de suministros durante su turno. Ximena intentó llamarme 2 veces más para pedir dinero y luego se rindió. Lo último que supe es que Miguel se mudó con otra chica que conoció en internet, probablemente su próxima víctima. Ximena está trabajando turnos dobles en una fonda y quejándose en redes sociales de lo dura que es su vida. Mis padres siguen en la casa, mi casa ahora, viviendo con la jubilación reducida de mi papá después de que los gastos legales se comieran la mayoría de sus ahorros. A veces la gente me pregunta si me siento mal por lo que hice. La respuesta es no. No me siento mal y tampoco me siento particularmente bien. Solo me siento libre. Libre del peso de sus expectativas, sus manipulaciones, su traición. Me casé con Sofía la primavera pasada en una ceremonia pequeña. Diego fue mi padrino. Don Jaime caminó con Sofía hacia el altar ya que sus padres ya no están. Nos mudamos a otro estado y estamos pensando en empezar nuestra propia familia pronto. No sé si lo que hice cuenta como perdón, pero verlos suplicar por la misma misericordia que ellos nunca me mostraron. Eso se sintió como una maldita justicia. A veces la mejor venganza no se trata de quedar a mano. Se trata de subir tanto por encima de tus enemigos que ellos tengan que torcerse el cuello solo para ver qué tan lejos tendrían que escalar para alcanzarte. Y yo sigo escalando cada vez más alto.